Dios le bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este nuevo día que Dios nos ha dado. Así que, eh, porque Dios ha sido bueno y bueno en gran manera. Hoy vamos a estar hablando sobre los beneficios de la muerte de Jesús. Ayer estuvimos hablando de las tres muertes de Jesús para la remisión del pecado, para que podamos remitir, y hablamos un poquito de la sustitución, o sea que Jesús es nuestro sustituto para hacernos justos delante de Dios. Él tuvo que cargar el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y tuvo que ser condenado para que nosotros fuésemos salvos, para así pagar la deuda, el precio del pecado que era, o la paga del pecado que era la muerte. Al Jesús morir por nosotros, eso ya nos evita que nosotros también tengamos que pagar las consecuencias del pecado, porque Jesús ya llevó nuestra muerte en sí, la sufrió por todos nosotros. Vamos a orar en este día para que el Señor nos ayude. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y te pido que tú estés en cada casa, Señor, que seas abriendo los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos, de todas las personas que oigan este mensaje, Señor, esta enseñanza. Que tú les des entendimiento en todo, Señor, y que vamos a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús y de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, que estas palabras queden escritas en la tabla de cada corazón y en la mente y en su corazón, oh Dios, en el nombre de Jesús, y nos ayude y aumente nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer, como estuvimos hablando de eso, vamos a hablar de, era necesario que Jesús muriera. Dice la palabra del Señor en Hebreos que a través de la muerte de Jesús, una de las cosas que nos benefició la muerte de Jesús es que Jesús pudo, no, a través de su muerte y de su carne y de su sangre, y al morir en la cruz, nos permitió la entrada a la presencia de Dios. Antes, la sangre de los machos cabríos y todo esto se entraba a través de, o sea, al lugar del lugar santísimo, una vez solamente por año. Y eso era el sumo sacerdote, y estaba en completa santidad. Tenía que haberse purificado y guardar todos los ritos de la ley para poder presentarse delante del Señor solo una vez al año. Si la persona no era apta para, o sea, estaba en pecado o cualquier cosa, no se había purificado, no había guardado las normas para entrar en el lugar santísimo, generalmente lo tenían que atar de un pie. Y la persona, si cuando fuera a estar delante del arca y ofrecer el incienso y todas estas cosas, si las campanillas dejaban de sonar, era porque la persona había muerto y tenían que alarla y sacarla del pie, porque nadie podía entrar a ese lugar. Pero ahora nosotros, a través de la muerte de Jesús, podemos tener acceso a la presencia de Dios y a tener de nuevo comunión con Dios, que es el primer beneficio que nosotros tenemos en esta vida, es la comunión con Dios. Ahora Dios, podemos entrar ante su presencia y tener esa confianza. Dice que esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y está hablando de que podemos acercarnos sin temor, sin miedo, porque el velo, cuando Jesús murió, del velo del templo se rasgó de arriba abajo, permitiendo la entrada al lugar santísimo. Ahora nosotros no tenemos ese lugar santísimo, pero sí podemos entrar a la presencia misma de Dios a través de la muerte de nuestro Señor, de Jesús, para nuestra salvación. Lo segundo que era necesario que Jesús muriera, dice aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al enemigo o al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
dice que aquí Él destruyó, o sea, a través de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, o sea que la gente está, por causa del temor a la muerte, estaban sujetos a servidumbre. Eh, todos nosotros nacimos esclavos de ese temor a morirnos. Desde que uno nace ya, yo digo que empezaba a morir lentamente, pero a través de Jesús ya la muerte no tiene poder sobre nosotros porque ya no morimos sino dormimos en el Señor. Entonces, también es que era que todos estamos bajo la influencia o bajo la autoridad del enemigo, pero gracias a Dios que Jesús nos hizo verdaderamente libres. Dice que a través de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al enemigo. Y a nosotros dice que librarnos del temor de esa muerte. Ya hoy para el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es, el morir es ganancia. Y porque uno cuando muere va a estar la presencia del Señor Jesucristo, o nosotros llamamos dormir. Pero cuando uno duerme en el Señor va a la presencia de Cristo y ya está seguro, ya no hay problema. Era necesario que a través de la figura del buen pastor, Jesús es el buen pastor, él dice que enfrenta al lobo. Nosotros sabemos que el único hombre que fue tentado directamente por el enemigo fue Jesús, no una sola vez, sino muchas veces vino y lo tentó. Fue tentado por los hombres, fue tentado en todo y venció. Aquí también Jesús venció en la tentación y también con su muerte venció al enemigo. Y por eso el enemigo ya no nos toca porque Él nos hizo libres de la influencia del enemigo. Hoy dice que el maligno ya no nos toca. Entonces, pero eso es gracias a su muerte. Dios nos libró de estar bajo la autoridad del enemigo, la potestad del enemigo, si se puede decir así. Hoy podemos estar libres de eso. Gracias al Señor porque Él murió por nosotros, para sacarnos de esa esclavitud que teníamos. También ayer hablamos la necesidad de que era para nuestra salvación. O sea, no solo la salvación comienza aquí, pero su fin, dice, es la vida eterna. Entonces, a través de su muerte Él nos da vida en abundancia y vida eterna. Decía que a través de Jesús el buen pastor, Él enfrenta al lobo y así que muere en la pelea del lobo, y el pastor, como está escrito allí en la Biblia, ¿no?, enfrentó al lobo para que las ovejas quedaran libres. No solamente nos sustituyó, como estaba diciendo ayer, que ocupó el lugar de la oveja, por eso es que Jesús recibe el título de buen pastor, para que así las ovejas queden libres de toda influencia en el. También era necesario que Jesús muriera para que entrara en vigencia el testamento. Si no hay muerte del testador, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso es que a partir de ese momento que Jesús muere, se hace un Nuevo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento, que es lo que está en vigencia para nosotros los gentiles, ¿no? Los gentiles, no para los judíos, porque los judíos siguen, Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, para los judíos. Pero en el caso de nosotros nos dio el Nuevo Testamento. No es que invalidemos el Antiguo Testamento, no, porque todo este libro es la palabra de Dios. Y de hecho, si uno quiere conocer más a Jesús, no es en el Nuevo Testamento, es en el Antiguo Testamento donde podemos conocer todos los detalles acerca de quién sería Jesús y quién fue Jesús, pues en el Antiguo Testamento. No lo tenemos que invalidar. Y también el Antiguo Testamento es para mostrar a todos que dice que la ley era el ayo para llevarnos a Cristo, para mostrar que nosotros éramos pecadores y estábamos bajo maldición y bajo muerte. Pero Dios al establecer, dice que Él estableció o nos dio un Nuevo Testamento,
aquí dice, y el testamento lo que hace cuando se lee es que tenemos, al abrirse el testamento después de la muerte, nos hace herederos. Si no hay testamento, tampoco hay herencia. Y Jesús nos da, a través del Nuevo Testamento, nos enseña cuál es nuestra herencia en Dios. Entonces era necesario que Jesús muriera para que todo lo que Jesús ganó para nosotros, o sea, nuestra salvación y redención, empezara a tener vigencia. Eso es lo que Jesús nos hereda, la salvación y la redención. La redención no solamente es para esta vida, sino también para la vida eterna. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, la parte de nuestra herencia, lo primero que recibimos de la herencia de Jesús es que nos trae salvación, salvación de la condenación del infierno. Ya no vamos a ir a condenación por haber creído en Jesús conforme a las Escrituras, pero también nos hace herederos de esas casas en el cielo. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo lo hubiera dicho. O sea que Jesús al morir conforme a las Escrituras, de no solamente la muerte, sino toda la vida que Jesús nació, vivió, murió, resucitó, o Dios lo resucitó conforme a las Escrituras. Eso es lo que hace que nosotros podamos ser herederos de esta salvación tan grande. Al ser herederos, nos da herencia una casa, una morada en el reino de los cielos. O sea, ya es parte de nuestra herencia y esa sí es propia. La que tenemos aquí es prestada, pero allá en el cielo tendremos una casa en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y no sabemos si dentro de la ciudad celestial o fuera de la ciudad, pero lo que sí está garantizado es que Jesús nos dio una casa, una morada en el reino de los cielos a través de su muerte. Lo segundo que hace es que al poder Jesús morir, también nos hereda. Para esta vida hace muchas cosas. O sea, Jesús a través de su muerte, y dice que con su pobreza Jesús siempre fue pobre. Y dice que con ello nos enriqueció. O sea que nos hizo ricos. Su herencia era sacarnos de la pobreza, de la ruina, de la miseria, de estar esclavos de ganarnos el pan con el sudor de la frente y todas estas cosas que vinieron por la maldición a consecuencia del pecado en Adán. Todas estas cosas, Él vino a redimirnos de esa situación. Y una de las cosas que vino como consecuencia es que no era que no trabajara, porque el trabajo no era maldición, el trabajo era una bendición para no pecar. Adán tenía dos trabajos, labrar y cuidar el huerto, pero no tenía que trabajar con sudor y fatiga y todo esto, no tenía que hacerlo, porque Dios era su proveedor y le daba todo lo que necesitó, así como Dios hizo en el desierto con el pueblo israelita, porque lo adoptó, lo adoptó como su hijo, no era hijo, pero lo adoptó como su hijo, le proveyó todas las cosas que necesitaba en el desierto y aún está dispuesto a hacerlo en Israel. Y le dio heredades, viñas y todo lo que ciudades que ellos no construyeron, se las dio como herencia al pueblo israelita, como posesión a los israelitas. En el caso de nosotros, al morir Jesús, también nos saca de esa pobreza, no solamente física, sino espiritual y todo, nos quita toda esa ruina que teníamos a través de la muerte de Jesús. Entonces, por eso es que Jesús viene y empieza a hablar de que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Dice, mirad las aves de los cielos que no trabajan ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No hará Dios algo semejante por vosotros, hombres y mujeres de poca fe? También dice, miren, y aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán.
Empieza a hablar de esa manera y en el Padre Nuestro nos dice que Él, cuando dice Padre Nuestro, danos el pan nuestro de cada día, es porque Él ya lo ganó para con nosotros, o sea que nos pensionó en alimentos. Lo que nosotros tenemos es que pedírselos al Señor y todo lo que dice que busca primeramente el reino de Dios y justicia y estas cosas nos serán añadidas. Esa es parte de la herencia, es que nos sacó de esa riqueza y esa pobreza. No estoy hablando de que nos dé montañas de dinero, no, pero sí Él proveerá para nuestras necesidades conforme a su misericordia, conforme a su generosidad. Y aún dice que Él nos da más de lo que pedimos y entendemos, pero tenemos que depender de Él y creerle a Dios que Él es todopoderoso para cumplir su palabra. Él nos hizo herederos y dice que ya no somos pobres, sino que somos ricos. No es necesariamente económico, pero no nos va a faltar lo que necesitamos porque Él nos va a proveer lo que necesitamos para esta vida, a través de la muerte y también en la vida eterna Él se proveerá. También nos dio una herencia muy grande en el sentido de que hizo provisión, por ejemplo, por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados. Todas las personas podrían tener acceso a ser sanados si tan solamente creyéramos. Porque dice que Él llevó nuestros castigos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos sanados. O sea, eso es parte de ese beneficio, de esa herencia que Dios nos dio, es que si nos enfermamos tenemos nuestro sanador, porque nadie está exento de enfermarse, pero si se enferma está la llaga de Jesús para ser sanado, si la persona pudiera creer. También para que el Espíritu Santo pudiera morar en nosotros y pudiera estar con nosotros y sobre nosotros, era necesario que Jesús se hiciera maldito, como dice en Gálatas 3, 13 y 14, dice aquí, y me abrió exactamente donde se necesitaba, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Entonces Cristo se hizo maldito al ser colgado en el madero para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Dice que aquí que nos redimió de la maldición de la ley. Él está hablando como judío, el apóstol Pablo, porque las maldiciones de la ley estaban en Deuteronomio. Todo esto de aquí en el Deuteronomio, hoy gracias a Dios salió exactamente donde era. Entonces dice, bendiciones a la obediencia y también bendiciones a la desobediencia en Deuteronomio 28, y nos habla de esas cosas. Entonces, todas estas cosas que dice, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito tú en el campo, maldita tu canasta, maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás al entrar y maldito al salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres su mano, e hicieres hasta que fueres destruido. Y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales habrás dejado. Y sigue toda una serie de cosas y de enfermedades y todo esto, si usted le lee, todo estas son maldiciones. Y dice que a Jesús al morir en la cruz redimió al pueblo judío de esas maldiciones. Se cumplió en Jesús, que se hizo maldito para que liberara al pueblo judío de esa maldición que estaban en Deuteronomio por no obedecer la ley. Entonces, para los judíos. Pero dice
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa de Abraham? La promesa de Abraham es, dice, allá en Génesis 12, nos dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, el asunto no era de bendecir solamente al pueblo judío, sino también que el pueblo gentil, dice que todas las familias de la tierra. Dios no solamente quería y amaba al pueblo judío, sino también al pueblo gentil desde el principio. Y le habló de que en él, en Abraham, en su simiente, que es la cual es Cristo, también dice allí en Gálatas, dice aquí, dice, bendeciré y dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que la promesa de Dios no era solamente para los judíos, era a través de la simiente, la cual es Cristo, dice Gálatas, recibiésemos también la bendición de Abraham, para que fuéramos también bendecidos y benditos, como dice ahí en la palabra de Dios. Entonces, a fin de que nosotros recibiésemos el don del Espíritu Santo, dice aquí, por la fe, pero incluye que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Recordemos que el Espíritu de Dios puede estar sobre y dentro, o haciendo de nuestro cuerpo del Espíritu Santo. Pero eso Jesús lo ganó, habiendo estado crucificado 6 horas vivo y 2 horas muerto, más o menos, aproximadamente. Al hacer eso, Jesús nos da la opción de que podamos volver a ser templos del Espíritu Santo. Y también al que Jesús more en nosotros, dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Entonces una evidencia es que a través de que el Espíritu de Dios more en nosotros y nos haga participantes de la naturaleza y haga de nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, nos hace hijos de Dios. Cuando se cumple la palabra, dice que el que es nacido de la carne es, el que es nacido del espíritu es. Al nosotros ser hechos hijos de Dios, también al tener el Espíritu Santo morando en nosotros y Jesús mora en nuestro corazón juntamente con el Padre, entonces eso es lo que dice que somos herederos y coherederos con Cristo de todas las promesas, porque ya somos hijos de Dios. Y nuestra herencia final es el reino de los cielos. La herencia realmente no es acá, todo aquí es temporal. Y nuestra herencia y todo lo que vamos a recibir realmente es en el reino de los cielos. No es aquí, todo esto es pasajero, es efímero, todo tiene vigencia, o sea, tiene tiempo de caducidad. Nosotros también en esta tierra caducamos, un día caducamos, pero nuestra herencia real está en el reino de los cielos. Pero aquí el Señor también nos proveerá lo que necesitamos para este peregrinaje en la tierra, pero realmente la riqueza está en el reino de los cielos. Y gracias a Dios, porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros, está con nosotros y puede venir sobre nosotros, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente Jesús ganó eso el día de su muerte, también Jesús fue crucificado totalmente desnudo. Dice que le quitaron y despojaron sus vestidos y lo crucificaron completamente desnudo. Dice que en su humillación no se hizo justicia, pero eso es porque tenía que saldar una cuenta ya, porque todas las personas que van a ir al infierno van a estar desnudas, y por eso Jesús tuvo que ser desnudado, y también para ganar para nosotros un vestido. Por eso es que el Señor nos dice que nos dará ropas blancas. Allí en Apocalipsis dice, no todos, no, porque hay 2 clases de vestidos según la Biblia. Uno, el que todas las personas, cuando Dios lo resucite o resucite este cuerpo, nosotros resucitaremos vestidos, mas no desnudos.
Cuando Dios resucitó a Jesús, también recuerden que el sudario y las sábanas y todo estaban allí acomodados. Cuando Jesús se aparece a María Magdalena, no está desnudo, tiene un vestido que es el nuevo vestido que Dios le da, que también nos hace partícipes con su desnudez de ese nuevo vestido. Todas las personas que somos salvas somos hallados vestidos, así como Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con túnicas, así también nosotros, con la muerte de Jesús, al ser desnudado, Jesús tenemos un nuevo vestido para el reino de los cielos. Pero si las personas mueren por causa del Señor, les dan un segundo vestido. El primero puede ser de cualquier color, según la Biblia dice allí en Apocalipsis, cuando habla de los vestidos, en el capítulo creo que 5, si no estoy mal, nos dice, o en el 6, dice cuando abrió el quinto sello, en el capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi las almas, en el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre de los que moran sobre la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera o se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Bueno, aquí no está, es en otro versículo donde dice que, ¿y estos quiénes son? Pregunta, que tienen vestiduras blancas. O sea, cuando pregunta así es que hay personas que no están vestidas de blanco, pero y hay unas que están vestidas de blanco y hay un grupo que no está vestido de blanco. Entonces aquí pues que podremos tener, por la desnudez de Jesús podemos tener el vestido cuando resucitemos. También no solamente con eso Jesús nos da esa herencia. Por ejemplo, nosotros, al ser Jesús el Hijo del Hombre, el Hijo de la Virgen María, el hombre, nosotros podemos llegar a ser, como Él se hizo Hijo de Hombre, también nosotros podemos llegar, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También es parte de nuestra herencia. Ahora también, la herencia es que nosotros tenemos un Padre, y es un Padre responsable que suple para todas nuestras necesidades, porque Jesús nos dio esa opción de que Dios fuera nuestro Padre. Cuando una persona realmente ha nacido de Dios es porque ha sido engendrada por Dios y concebida por el Espíritu Santo, al igual que Jesús. Por eso es que Jesús es Hijo de Dios, porque fue engendrado por el Padre y concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Nosotros, para ser hechos hijos de Dios, también no es cuestión de religión, es que al recibir a Jesús realmente, conocerlo y recibirlo, hacerlo Señor de mi vida, que Él ocupe en primer lugar y yo le siga, eso es lo que hace que yo pueda llegar a ser hecho hijo de Dios, que Dios me engendre, porque puedo decir que a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si seguimos hablando de la herencia que nos corresponde, también nos puso en un lugar de autoridad. El Señor dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo en las alturas. Entonces nos puso en un lugar de autoridad. Por eso es que todas las cosas, cuando el Señor dice ahí, los demonios se nos sujetan en su nombre, porque ya estamos sentados con Cristo en las alturas según la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos dice que nosotros también somos herederos de todas las promesas que están en la Biblia. Dice que Él nos hizo herederos de todas las promesas. Eso incluye el pan, incluye todas las cosas que necesitamos para esta vida y que necesitamos para la otra vida. Por ahora necesario para poder ser herederos que hubiera la muerte del testador, pero también era necesario que Jesús muriera, porque si Jesús no muere, no hay esperanza de resurrección.
porque si la persona no muere, pues no puede resucitar. Nosotros, al Jesús morir, nos da esperanza de resurrección. Si no, podríamos decir, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No habría esperanza para la vida eterna. Pero al Jesús Dios, al morir, permite que seamos resucitados juntamente con Cristo para vida eterna. Entonces, era necesario que Jesús muriera para que Dios lo resucitara de los muertos y nosotros pudiéramos gozar también de la vida eterna. Porque la Biblia dice que si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay muerte, no hay herencia. Si no hay muerte, no hay testamento. Y nosotros, a través de la muerte de Jesús, también dice que resucitamos para una nueva vida, según el Romanos en el capítulo, creo que es 6, dice. Vamos a mirar, sí. Hay muchas cosas. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que los que hemos muerto, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Era necesario que Jesús muriera para que nosotros pudiéramos resucitar a una nueva vida. Cuando uno, por eso es que dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Era necesario que la persona sea bautizada. Hay momentos que no, que la persona lo conoce y recibe a Jesús, ya al final pues no lo pueden bautizar, pero mientras la persona tenga la vida y crea en Jesús, debe hacerse bautizar para que pueda, a través del bautismo simbólicamente, pueda resucitar una nueva vida. Nosotros, a través de Cristo, no solamente tenemos, a través de la muerte de Cristo, tenemos una vida nueva, sino que somos una criatura nueva, que es muy importante tener en claro que las cosas, dice que las cosas viejas pasaron, mas aquí todas son hechas nuevas a través de la muerte de Jesús. Cuando hablamos de una criatura nueva es que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina según segunda de Pedro, creo que es. Vamos a leerlo aquí. Dice que para una esperanza viva, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Era necesario que Jesús muriera para poder resucitar, para que tengamos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. Pero aquí dice, bueno, no es aquí, pero aquí también dice: elegidos según la presencia de Dios para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la paz sean multiplicadas. Es en 2, dice. Bueno, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas, parte de esa herencia, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrección que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces aquí nos dice que nos hizo participantes de esa naturaleza divina. Por eso es que al hacer un análisis de eso, nosotros por eso ya tenemos la imagen y la semejanza de Jesús, porque resucitaremos a su imagen y semejanza. También cuando hablamos de esa, es decir, nos hizo participantes de la naturaleza divina. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo con naturaleza divina. Y al hacerlo con naturaleza divina, así también lo hizo, Dios hizo a Jesús con naturaleza divina y a nosotros nos participó, y eso es lo que hace también que seamos hechos hijos de Dios y que pertenezcamos al reino de Dios. Por eso es que cuando Jesús vino, dice que el reino de Dios está entre vosotros en la persona de Jesús, porque él tenía naturaleza divina. También era un hombre espíritu, hecho a la imagen y semejanza de Dios y la sustancia de Dios. Dice que él era la sustancia de Dios. También tenía comunión con el Padre, era salvo, era verdaderamente libre. Todas estas cosas son parte de esa herencia que Jesús nos da ahora al conocerlo a Él, es de ser una nueva criatura, de ser hechos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Nos ha hecho santificados también. Pero también a través de la muerte de Jesús, no solamente nos da la esperanza de la resurrección, nos da la herencia, nos da un Nuevo Testamento, sino también no solamente nos hace herederos, sino que entra un nuevo pacto. En la Biblia en el momento hay Dios establecía pacto con los hombres. No era el hombre que hacía pacto con Dios. Cuando el hombre hacía, era votos con Dios, como dice Eclesiastés. Pero Dios es el que hacía pacto con los hombres. Y Dios ha hecho, en este momento ahí tenemos vigentes 3 pactos. Habían habido en el Antiguo Testamento, Dios hizo pacto con Abraham a través de la circuncisión y el pacto de la circuncisión. Por eso todos los judíos debían ser circuncidados al 8º día de su nacimiento, debían ser circuncidados. Y por ese pacto también vino la ley. Entonces, pero en el caso de nosotros los creyentes, Dios estableció un nuevo pacto a través de la muerte de Jesús. Dice que la sangre del nuevo pacto a través de Jesús. Cuando Jesús en la Santa Cena instituye un nuevo pacto a través de su muerte, a través de su sangre, a través de la vida de él mismo, establece ese pacto para que todas las personas pudieran llegar a ser salvas por medio de solo la fe en Jesús, podrían escapar del infierno. En el Antiguo Testamento está el pacto que Dios hizo con Noé. Él dijo, y con Noé y con todos los seres vivientes, y dijo que no volvería a destruir la tierra con agua, no la volvería a inundar jamás. O sea que no iba a haber otro diluvio en la tierra y que no faltaría la siembra y la siega. Cuando uno ve en los juicios de la tribulación y la gran tribulación, hay veces dice que va a quitar la hierba verde, que uno de los sellos, creo que eso, que va a destruir toda la hierba verde, pero deja los árboles. Y después los árboles y vuelve y nace la hierba verde. Después de 5 o 6 meses va a volver a haber hierba. Pero en un momento de ese pacto, para que se cumpla ese pacto que Dios hizo con Abraham, con Noé en el tiempo del diluvio. También el otro pacto que está vigente, ese lo ha hecho el hombre delante de Dios, que es el pacto del matrimonio. La palabra de Dios dice que en Malaquías que tiene queja contra el hombre porque ha dejado a la mujer de su juventud. Dice que has dejado el pacto con la mujer de tu juventud. Por eso es que el pacto se rompe hasta a través de la muerte. Cuando Jesús muere, en el Antiguo Testamento se termina ese pacto y empieza un nuevo pacto a través de la sangre de Jesús. Por eso es que hoy todos tenemos acceso a la salvación por medio del hombre Jesús. Es el nuevo pacto que Dios estableció a través de Jesús y es el que está vigente en este momento.
ya, y está el pacto que hizo con Dios con Noé, que está vigente, el pacto del matrimonio y el pacto a través de la sangre de Jesús. Hay muchas cosas que se podrían decir, pero en resumen, eso es lo más importante que podemos decir acerca de lo que era necesario que Jesús muriera para que nosotros pudiéramos tener esos beneficios de su muerte. Como decía antes, tenemos esta salvación grande. El más grande beneficio que Dios nos ha dado es que a través de su muerte impidió que nosotros fuéramos al infierno. Ya saben cómo es el infierno, les he contado. Entonces, yo creo que así nos da la vida y la vida eterna, y también nos permite escapar del infierno a través de la muerte de Jesús y de su resurrección. En otro día vamos a estar hablando de la resurrección. No sé cuánto me queda. 20 minutos. Hoy me rindió. Entonces, no sé si en este momento quisieran hacer preguntas acerca de esto. Pues hay mucho más que hablar porque de lo que se llama la redención nuestra, que abarca más o menos 64 cosas de lo que, o 56, no me acuerdo ahorita del estudio que hice, si son 56 cosas que he descubierto de lo que Jesús hizo para redimirnos de todo el problema que hubo del pecado a través de la muerte de Jesús. Todo eso entra de nuevo en vigencia, o sea, Jesús lo rescata a través de su muerte. Por eso dice que Él nos dice que vino a salvar y rescatar lo que Adán perdió en el huerto. Entonces la comunión con Dios, todas esas cosas, ser verdaderamente libre, sin estar sujeto a la esclavitud del pecado, de la muerte, de la esclavitud del enemigo, y todas estas cosas que son bastantes cosas que podemos un día solo hablar de lo que Jesús nos redimió y cómo Jesús lo rescató. Hay una pregunta que dice así, pastor. Si la Biblia dice que en lo posible no le debamos nada a nadie, en estos momentos muchos saldremos endeudados con esta cuarentena. Si bien el Señor se puede perder, la persona sí dice que puede ser una mancha en el vestido. Bueno, hacen una pregunta sobre las deudas. Entonces, que si la persona por estar debiendo si Jesús viniera, se pudiera perder. Depende, por ejemplo, hay tipos de deudas. Por ejemplo, cuando una persona saca un crédito para una casa, entonces va pagando cuotas. Y la persona, si es puntualmente paga su cuota o de un carro en un momento dado, no está debiendo. Cuando la persona deja de pagar es que empieza a deber, según lo que entendemos. Pero mientras no esté en mora, no está debiendo. Aunque puede deber la mitad de la casa, pero como se has hecho un pacto de una negociación de que cada mes va a pagar determinada cuota, entonces mientras la persona no se atrase, no está debiendo en ese caso, ¿no? En el caso de esta cuarentena, pues ahí es donde nosotros tenemos que ejercitar mucho la fe. Recuerde que Jesús se hizo pobre para que usted tuviera lo necesario. Hoy quisiera comparar, esta pregunta sí concierne al tema en un momento dado, aunque no se ve, pero yo les pregunto, si eran 6 millones de personas que salieron de la tierra de Egipto, los israelitas con otra gente que se unió que no era israelita, pero que aprovechó la oportunidad para salir con el pueblo de Egipto de la esclavitud, porque también no eran solo los judíos, no eran esclavos, habían otros de otras naciones que eran esclavos, pero aprovecharon las circunstancias y se unieron al pueblo de Israel, a la emancipación del pueblo de Israel, y se unieron al éxodo. De hecho eran como 6 millones de personas.
según porque el ejército está compuesto solamente por 700,000 hombres, los mayores de 20 años y los menores de 50, solo contando los hombres, los que iban a la guerra o podían ir a la guerra eran más de 600,000 personas. Eso incluye que si habían de 20, había más de menores de 20 años no se contaban y tampoco los mayores de 50 tampoco se contaban y tampoco se contaban las mujeres. Entonces, hay un estimado de 6 millones de personas que salieron de la tierra de Egipto. Dios en estos 40 años les proveyó. Ellos no confiaron, o sea, ellos, aunque llevaban vacas, llevaban ovejas y llevaban muchas cosas, pero usted nota en la Biblia que ellos no mataron sus animales para en ese momento durante el desierto para poder comer. Dios les dio la provisión a ellos durante estos 40 años. Dios siempre estuvo pendiente de la necesidad de ellos. El día que ellos entraron a la tierra de Israel, ahí cesó el que caía el maná del cielo, porque ya empezaron a haber frutos, ya empezó a haber la siembra, las cosechas. Entonces hasta ese momento, durante 40 años, Dios hizo un milagro y les dio el trigo de los cielos para que comieran. Nosotros, la Biblia dice, es mejor no deberle nada a nadie, al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo. Dice, no debáis a nadie nada. Eso es la fe nuestra es que Dios nos va a proveer. A través de la pobreza de Jesús, Dios puede proveer todo lo que necesitamos. ¿Cómo lo hará Dios? Yo no lo sé, porque Dios usa muchos medios de cómo a sorprendernos, porque nos sorprende lo que Dios hace. Por ejemplo, sacar agua de una roca, pues eso no se lo imagina a uno, que de una roca pueda salir todo un río para alimentar o a dar de beber a 6 millones de personas y también a los animales. Entonces, es lo que Dios hace. ¿Quién iba a imaginar que iba a caer maná del cielo? Pues nadie. Que los vestidos, la ropa que iba a durar 40 años, nadie se imaginaba eso. Que los zapatos no se iban a romper, no se iban a desgastar, que no se le iban a hinchar los pies en un desierto con el calor que hace. No, todas esas cosas Dios les dio provisión durante 40 años. A la necesidad es de nosotros de confiar en Él y esperar que Él supla para todas nuestras necesidades conforme a su generosidad, a su paciencia, a su misericordia. Si uno espera un milagro, por eso la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero que Dios haga de mí en esta cuarentena para no estar sacar en deudas? Dios podría. Yo le cuento un testimonio. Un día llegamos, yo tengo un lotecito en Tierra Caliente y un día llegamos allá, un domingo nos fuimos para allá por la tarde después del culto y llegamos ya como a las 10 de la noche allá, porque nos fuimos como a las 5 de la tarde y llegamos como a las 10. Y resulta que en ese caserío, ese pueblo no hay, a esa hora ya no hay, ni hay restaurantes ni nada. A esa hora ya están implementando un poquito, pero en ese tiempo no se conseguía nada que comer a esas horas. Entonces nosotros pensamos llegar allá y llevamos comida para preparar, pero no había en ese momento gas. Cuando mi esposa abrió el cilindro de gas, no había cómo cocinar. Entonces mi esposa me dijo, ay, mira Israel que no hay gas. Entonces yo fui y oré, le puse las manos al cilindro y le dije, Señor, por favor, llene este cilindro de gas. Y le dije a mi esposa, prenda. Y entonces abrió, prendió y encendieron 2 fogones. Al otro día encendieron los 4. Y cuando nos venimos, mi esposa dijo, ay, no se nos olvide comprar el gas. Y se acabó. Nos tocó comprar el gas. Pero es la provisión de Dios, ¿no? O sea, si nosotros no estamos solos ni huérfanos, si Dios está con nosotros, todo es posible y al que cree, todo le es posible. Pero yo recomiendo no estar en deudas, pero si alguno no tiene esa fe,
pues Dios también le proveerá para pagar lo que debe, con la ayuda de Dios. Bueno, aquí hay otra pregunta, pastor. ¿A qué se refiere cuando dice que el castigo de nuestra paz sobre él? Ah, es que como todos, recuerde que en el infierno van todos a estar atribulados, angustiados, afligidos, enfermos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, todas las personas cuando si no conocieron a Dios, si no conocieron a Jesús, van a ser echados al infierno y van a estar lejos y apartados de Dios, solos, angustiados, afligidos. Y podemos decir que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros. O sea que Él nos reconcilió con Dios y ahora estamos en paz con Dios. Aunque no es por nuestra justicia, es por la justicia. Podemos ser justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de tener paz para con Dios, o sea, no estar a cuentas con Dios, es a través de Jesús y de su sacrificio, de su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Es la única manera de tener paz, que estemos en paz Dios y con nosotros y nosotros con Dios, es a través de Jesús. En estos momentos, en el reino de los cielos hay personas. No se puede decir que haya personas en el reino de Dios. Pero porque es que en la Biblia no dice que las personas cuando duermen en el Señor van es a la presencia de Cristo y Cristo está a la derecha de Dios, o sea que todavía ellos no están en el reino de Dios. El reino de Dios se va a manifestar realmente. Ahorita sí están en la presencia del Señor. Todos los que duermen en el Señor están en la presencia de Cristo, no en la presencia de Dios Padre, sino en la presencia del Señor Jesucristo que está a la diestra de Dios. Pero la redención nuestra realmente es cuando hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí, vamos a estar en el reino de Dios en ese día. Y ese día será después del tribunal de Cristo, cuando esta tierra sea deshecha y Dios haga un cielo nuevo y una tierra donde no existirá más el mar. Allí es donde realmente vamos a gozar del reino de Dios. ¿Por qué Jesús fue tentado varias veces si él como el Hijo de Dios ya lo había vencido? No, es que la Biblia no dice que Jesús era perfecto. Dice que fue perfeccionado. ¿Y cómo fue perfeccionado? A través de la prueba, a través de la tentación. Era necesario, así como a Adán Dios le puso el arbolito para saber si era perfecto o no. ¿Qué decía él? Si por voluntad propia seguía a Dios o desobedecía. Y él desobedeció. Cuando fue probado, no fue hallado perfecto. Jesús era necesario que fuera tentado en todo, hasta con las mujeres, que fuera tentado por los hombres, como dice la Biblia, que vinieron y lo tentaron, y también fue tentado por el enemigo, y en todos los casos siempre salió victorioso. Pero era necesario que Jesús fuera tentado para ser hallado perfecto delante de Dios. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, agradecemos a Dios este tiempo y gracias por sus preguntas que tienen que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Otro día vamos a hablar de la resurrección de Jesús, que es también una de las doctrinas que tenemos, es que Dios lo resucitó de los muertos a Jesús y por eso nosotros también tenemos la esperanza de resurrección. Recordemos que era necesario que Jesús muriera para que entrara en vigencia el testamento, para que hubiera un testamento, una herencia, para destruir al que tenía el imperio de la muerte y para poder redimirnos y salvar de la condenación del infierno al pagar la deuda que teníamos para con Dios. Al que la paga el pecado es la muerte. Gracias a Dios por Jesús, que lo dio todo sin esperar nada a cambio, porque nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Y esperamos, Señor, otro día con tu ayuda, mirar todo lo que Jesús ganó, cómo lo hizo para reconciliarnos contigo, cómo hizo para vencer la muerte, para hacernos de bendición, oh Dios, para hacernos luz del mundo, para ser hechos hijos de Dios,
para así todos los beneficios que a través de la vida y la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús nos hizo herederos y coherederos con Cristo de todas las promesas. Señor, gracias por toda la obra que tu Hijo Jesús hizo, porque no solamente nos salvó de la condenación en el infierno, sino que nos redimió de la esclavitud del pecado y de la muerte en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que en este día las personas que están necesitadas de comida o cualquier cosa para pagar sus servicios, Señor, para pagar el arriendo, Señor, que tú hagas un milagro y y les provea, Señor, de una manera milagrosa, Señor, asombrosa, porque todo lo que tú dices, tú nos asombras, Señor, asómbranos en este día con un milagro de provisión a cada hogar, a cada familia, en el nombre de Jesús. Si están enfermos, Señor, que por la llaga de tu Hijo Jesús sean sanados ahora, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, también que así ahora tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Jesucristo. Si alguno hubiere pecado también, Padre, perdónale, lávele con la sangre preciosa de tu Hijo y reconcílialo, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Señor, también, Señor, guarda los corazones y los pensamientos en completa paz en el nombre de Jesús, y que la fe de ninguno de mis hermanos falte, para la gloria de tu nombre, y que amos tu gloria, y que la presencia tuya sea manifiesta en cada hogar, en cada familia, trayendo bendición y salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga. Hoy fue muy rápido, yo no esperé que lo hiciera tan rápido, pero gracias a Dios por esto. Dios les bendiga y hasta mañana con la ayuda del Señor. Recuerde que el Señor viene y viene pronto.